Primeramente vamos a darle gracias a Dios por permitirnos una vez más escuchar su palabra y poder reconocer que separado de Él no podemos hacer nada. Vamos a orar al Dios de la gloria para que sea Él que nos convenza de pecado y que nos hable qué es lo que quiere de nosotros para poder vivir delante de Él. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos como todos los días, Señor, reconociendo que somos seres humanos que siempre pecamos. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y santificar nuestras vidas. Creemos, Señor, que tú has empezado la buena obra en nosotros y creemos que tú la vas a perfeccionar poco a poco. Por eso que nos humillamos todos los días reconociendo, Señor, que separado de ti nada podemos hacer. Perdónanos una vez más por todo lo malo, cualquier palabra, pensamiento o obra que hemos contristado tu presencia y quebrantado tu mandamiento, Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, una vez más, que cumplas el propósito por el cual tú nos has llamado en este mundo humano. Así que nos ponemos en tus manos y abrimos el corazón y la mente para que tu palabra, que convierte al alma, no regrese vacía. Lo creemos, Señor, y declaramos por fe que dará el fruto en tu tiempo, el cual tú le has enviado a cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor. Rápidamente vamos a Juan capítulo 3. Alabado sea Dios para siempre. Juan capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Alabado sea Dios para siempre. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10, leemos en el nombre de Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Alabado sea Dios. Vamos a meditar esta mañana bajo el título o el tema: oyendo y viendo las cosas de Dios. Oyendo y viendo las cosas de Dios. O más claro, oyendo y viendo espiritualmente. Bendito sea el Señor, porque sabemos que es espíritu el Señor y Él nos quiere mostrar cosas espirituales y hacernos oír su voz. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Bendito sea el Señor, pero eso se va a lograr siempre y cuando nosotros podamos, ¿no? o hayamos nacido espiritualmente. Ningún ser humano que no ha nacido va a poder o ver y oír cosas espirituales, bendito sea el Señor, o cosas sobrenaturales. La palabra del Señor le dijo a Nicodemo bien claro, un hombre principal de la sinagoga, que reconocía que Jesús era el Señor. Por eso dijo: ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios contigo. Eres tú enviado de Dios. Pero él decía eso con su boca, pero tenía duda en su corazón. ¿Por qué? Porque no se rendía y le seguía a Jesucristo como un discípulo para poder convertirse. ¿Cómo iba a poder ver y poder oír la voz de Jesucristo espiritualmente si él no creía en su corazón? Porque si él creería de corazón, él lo primero que hubiera hecho es: Señor, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntete de tu maldad. Y entonces podría Jesucristo empezar a ¿qué? A hablarle la palabra, para que la palabra, que es espíritu y es vida, pueda convertir, ¿no? Y empezar a ¿qué? A nacer, para que pueda abrir y oír, o no, espiritualmente, porque se trata de ver y oír espiritualmente, no humanamente. Por eso Nicodemo no podía entender las cosas espirituales. Él decía: ¿qué es necesario que nacer por segunda vez en el vientre de mi madre o meterme y nacer de nuevo? Por eso Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? ¿Cómo puedes enseñar a los judíos lo que tú no entiendes, lo que tú no sabes? Escuchaba y lo veía Jesús,
pero no entendía, no podía ver ni oír espiritualmente lo que Jesús estaba hablando. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hay muchos que no han nacido de nuevo, conocen la palabra, hasta se la memorizan y se la saben, pero como no han nacido espiritualmente y no han abierto sus ojos y sus oídos espirituales, no pueden ver ni oír espiritualmente, por eso que no entienden la palabra. Por eso que el versículo 10 le dijo, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hay muchos predicadores, muchas iglesias que no saben eso, cómo es que uno debe nacer de nuevo y que tiene que oír y ver espiritualmente. Ellos creen que al escuchar la palabra, ¿no?, están oyendo y están viendo. ¿Cómo vas a ver y vas a oír si no has nacido? Porque cuando tú oyes y ya ves espiritualmente, ya tú entiendes. Y lo primero que vas a hacer es convertirte. Porque el Señor lo primero que hace cuando habla espiritualmente, convierte el alma y el espíritu. Porque Él se une al espíritu del ser humano, ahora quiere convertir el alma, porque el alma no se ha convertido. El alma está habituada al pecado por causa de la humanidad en cual nos encontramos. Entonces, como vivimos en este mundo humano, entonces el cuerpo humano es cautivo del pecado y lleva al alma ¿qué? A desear el pecado. Por eso que en Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ningún hombre así conozca la Biblia, si no nace de nuevo para poder ver y oír espiritualmente a Dios, no va a entender las cosas que Dios dice y las cosas que Dios hace. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, eres tú maestro. Como muchos predicadores que se creen maestros, pero no pueden saber lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y no sabes esto? ¿No sabes lo que está hablando? ¿No saben cómo es nacer espiritualmente? ¿No saben cómo deben oír y ver espiritualmente? No van a entender, no se van a convertir, y mucho menos Dios lo va a sanar. Porque no se trata de oír y ver humanamente, se trata de que oír y ver espiritualmente. Porque el Espíritu del Señor no habla a la humanidad, habla al Espíritu del ser humano para convencerlo de pecado. Pero vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo cuando uno empezaba a acercarse a Él y poder ver y oír a Jesucristo? Vamos a Mateo capítulo 13 para ver un ejemplo. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 13, versículo 8 al versículo 17. Lo vamos a leer un ratito para entenderlo un poco mejor. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, ¿no? Fruto cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¿A qué se refería Jesucristo? Se estaba refiriendo que los discípulos, por haber creído en el Señor Jesucristo, estaban oyéndolo a Él espiritualmente, no humanamente. Sabemos que Dios estaba dentro de Él y Dios trataba de llegar a los seres humanos al corazón, al alma, porque acá está diciendo bien claro que tienen que oír con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Ellos creyeron con el corazón de que Jesús era Dios manifestado en carne, era el Hijo de Dios, el ser humano que había nacido y que Dios vino a estar dentro de él para morar y poder salvar al mundo. Por eso que lo aceptaron como el Mesías. Y como ellos lo aceptaron con el corazón, con el alma, con el espíritu, entonces Él podía, les abrió los ojos y los oídos para oír y ver las cosas que Jesús estaba haciendo. Porque los fariseos, hermanos y hermanas, ellos miraban también lo mismo que los discípulos. Ellos oían también la palabra de Jesucristo, pero no podían oír espiritualmente ni ver espiritualmente lo que Dios vino a traer a la tierra.
Y poder, ¿qué? Entender. Y poder, ¿qué? Convertirse. Porque por eso dice que el corazón es el problema. Por eso dice de que, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Tienen que oír y ver espiritualmente para que puedan, ¿qué? Entender el corazón y convertirse. Habla de la vida espiritual del ser humano. Por eso bienaventurados vosotros, le dijo, porque ustedes veis y oís. Pero otros profetas y otros justos no pueden ver ni oír lo que ustedes están viendo, ni oyendo. Porque los profetas y los justos más antes, en el tiempo que vino Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, no pudieron ver a Jesucristo, no podían escucharlo a Él, ni tampoco ver las cosas que iba a hacer. Por eso dichosos ustedes, bienaventurados, porque están oyendo y están viendo al Hijo de Dios, a Dios manifestado en carne, las cosas que vino a traer a la tierra, cómo salvar a los seres humanos para algún día tener la vida eterna. Oían a Jesús y qué, y entendían a Jesús. Algunas cosas no, porque todavía no estaban caminando con Él y estaban aprendiendo, pero le creían porque estaban con Él caminando. Y veían y oían, por eso que se convirtieron. ¿Por qué? Empezaron a ver y oír espiritualmente al Señor de la gloria. Pero los fariseos y todos los judíos que no querían creerle a Jesucristo, no podían, ¿qué? Oír y ver espiritualmente. Por eso Jesús le dijo, no, ¿por qué hay gente que recibe la palabra y qué? Y da fruto al 100, al 30 y al ¿qué? Y al 50. Porque dice que había gente que daba, en la parábola del sembrador, al 100, al 70 y al 30. ¿Por qué hay gente que da fruto? Porque hay gente que se convierte y empieza a hacer la obra del Señor y empieza a hacer que la obra del Señor crezca. ¿Por qué? Porque ha abierto los ojos y los oídos espiritualmente. Ahora pueden percibir espiritualmente las cosas de Dios. Dios le muestra cosas que otros no ven. Dios le hace oír cosas que otros no oyen. Y pueda sanarlos y pueda utilizarlos. Y den fruto. Por eso termina diciendo el que tiene oídos para oír, que oiga. No dice oídos humanos. Porque hay predicadores que dicen, el que tiene oídos, oiga lo que dice Jesucristo, les habla a los oídos humanos. Los oídos humanos no van a escuchar la voz de Dios. Dios es espíritu y Él habla al espíritu del ser humano. Por eso que el ser humano cuando cree, entonces inmediatamente el Señor dice, como se arrepiente y lo recibe, entonces el Señor viene y se une a su espíritu. Y ahora quiere que se convierta el alma. Alabado sea el Señor. ¿Y cómo se va a convertir el alma? Mientras que va oyendo la palabra del Señor y va obedeciendo. Salmo 19:7 dice que la ley de Dios es perfecta, que convierte al alma. Por eso que el Señor lo que quiere es que el alma se convierta. ¿Para qué? Para que pueda ver y oír espiritualmente y ya no humanamente. Mientras que el cristiano no nazca y no abra los ojos y los oídos espirituales, va a oír humanamente, pesadamente, y no va a entender y nunca se va a convertir, nunca va a poder ver espiritualmente. Alabado sea el Señor. El tema es que tienes que creer, y de ahí tienes que arrepentirte, entregarle tu vida, y que el Señor empiece a hablarte por su palabra para que tú puedas ser purificada el alma y luego convertida. ¿Para qué? Para que abra los ojos en el nacimiento, por la obediencia a la palabra, abra los ojos espirituales y abra sus oídos espirituales para ver y oír espiritualmente y ya no humanamente. Por eso no llevas fruto. Por eso que sigan a las iglesias, van a sus casas, ya no hacen la voluntad del Señor. Por eso que se cuidan de los hombres y no los ojos de Dios. No pueden dar fruto. ¿Por qué? No se puede servir a Dios humanamente. Puedes estar en las iglesias, pueden estar orando. ¿Por qué? Porque tienes problemas. Pero cuando no tienes problemas, humanamente te va a llevar a buscar lo terrenal. Y ya no vas a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no estás sirviendo a Dios espiritualmente, sino humanamente. Y no hay fruto. Por eso está hablando el Señor Jesucristo a los discípulos, el que tiene oídos para oír espiritualmente, que oiga. Por eso los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué hablas por parábolas? Porque ellos sí entendían, pero los otros no entendían. Porque no se habían convertido, no habían nacido de nuevo. El corazón no oía, oía humanamente. Por eso dice que con el corazón oían y veían. ¿Para qué? Para que se conviertan y Dios los sane. Alabado sea Dios. Eso es lo que el Señor trajo a la tierra, un nacimiento espiritual para que los seres humanos que creían en Él podían, por la obediencia a la palabra, ser purificados las almas y ser convertida el alma para que nazca y pueda abrir los ojos y los oídos espirituales y poder ver y oír la voz de Dios y las cosas que Dios le quiere mostrar. Alabado sea el Señor. Porque no todos lo van a ver y no todos lo van a oír, por eso que no se convierten y mucho menos no dan fruto. Alabado sea Dios. Vamos a dos ejemplos bíblicos para saber lo que Dios está hablando en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a 2 Reyes capítulo 6. Alabado sea Dios para siempre.
Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8 al versículo 17. La historia de Eliseo, bien conocida. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar está mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar a aquel varón que Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó. Por esto, llamando a los siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y dijo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego que, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Bendito y alabado sea el Señor. Aquí está un profeta Eliseo que Dios le permitió abrirle los ojos y los oídos espirituales para ver y oír la voz de Dios. Porque dice que los sirios el rey de Siria hacía reuniones en secreto para evitar la fuga de información. Yo me imagino en un cuarto encerrado, cuatro paredes sin ventanas, nada, haciendo ¿qué? Planes con sus generales ahí en su ejército, ahí encerraditos, para decir vamos a atacar así a los judíos, a Israel, vamos a hacer así, así, y así allá, y vamos a correr por este camino, y vamos a enviar hombres, pero el Señor estaba ahí. Y el Señor aún en la cama más secreta estaba oyendo los planes del rey de Siria. Por eso que iba a Eliseo y le decía, Eliseo, van a ir de esta manera a atacar a Israel. Así que dile esto al rey de Israel, que salgan de esta manera y que hagan esto y hagan el otro. No podían contra ellos. ¿Por qué? Porque había un hombre de Dios que oía la voz de Dios. ¿Por qué no oían el resto? Los judíos eran muchos, Israel eran muchos, pero no podían oír lo que Eliseo oía, porque era un hombre varón de Dios, un hombre que vivía para el Señor, un hombre que creía, que le servía, que caminaba rectamente. Era un hombre que sirvió al lado de Elías, por eso que le pidió la doble porción, para que pueda quedarse en su lugar, porque Elías también era un varón de Dios. Por eso es bueno servir con otro varón de Dios, para que tú puedas ver cómo sirve a Dios. Un varón verdadero de Dios es aquel que le sirve día y noche, que siempre está oyendo la voz de Dios y siempre está viendo las cosas espirituales que Dios le quiere mostrar para que vea cómo el enemigo ataca. Aquí es una muestra. No solamente que él oyó, dice, sino que también vio. ¿Por qué vio? Porque cuando dice que el criado se levantó de mañana y vio que estaban sitiada la ciudad, el campamento donde estaba Eliseo con su criado, él le dijo, Señor, despiértate, nos van a atacar, son muchos. ¿Y qué le dijo Eliseo, hermanos? Es para recordar y ver lo que está diciendo. Oiga, no temas, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si usted se pone a discernir o se pone a entender espiritualmente lo que está diciendo Eliseo, él no se está refiriendo humanamente. Él no está diciendo son más los que están con nosotros, pero si no hay nadie humanamente detrás de Eliseo y del criado, que los que están con ellos. No se refería a cosas humanas, no se refería a caballos, a carros humanos. Se estaba refiriendo son más los que están con nosotros espiritualmente que los que están con ellos espiritualmente. ¿Y quiénes estaban con ellos? Los demonios. Son más los que están con nosotros, pero que el criado como no abría los ojos y los oídos, él no veía nada. Me imagino que habrá dicho, este está loco, ya perdió la razón, mucho miedo tiene, que ha perdido hasta la razón por ver atrás, no hay nadie. Porque eso es lo que pasa con un hombre y una mujer que cree a Dios en su manera y que no se ha arrepentido y no se ha convertido y no abre los ojos y los oídos. Va a tener miedo a los problemas que pasan en este mundo humano. Aún el coronavirus debe estar escondido de miedo, no quiere ni salir. Porque tiene miedo que le va a tocar el coronavirus, porque no sabe que un hombre de Dios no vive por vista, sino vive por fe, le cree a Dios y no le cree a un hombre.
Por eso que el criado estaba de miedo, porque miró las cosas que estaban pasando humanamente. Eliseo no se preocupaba en lo humano. Por eso dijo, no temas, más son los que están con nosotros espiritualmente que los que están con ellos, los demonios. No pueden. Por eso que dice, oró a Dios que le abra los ojos para que vea lo que Eliseo estaba viendo. Y cuando le abrió, ¿qué pasó? Dice que aquí cantidad de carros, carros de fuego, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Habían venido ángeles que estaban con ellos. Y estaba lleno, más que los demonios que estaban con los sirios. A esa magnitud quiere el Señor que tú veas, hermano y hermana, si es que tú crees. Y tú te conviertes y empiezas a obedecer a Dios. Tu alma empieza a nacer y a convertirse, empiezas a abrir los ojos y los oídos para ver cosas que otros no ven y oír la voz de Dios, cosas que otros no oyen. Y no se refiere solamente a la palabra, también el Espíritu te habla a tu espíritu y a tu alma. ¿Para qué? Para guiarte a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No te va a llevar a pecar, te va a llevar ¿a qué? A que vivas como dijo Jesús a Nicodemo. El que nace dice que es como el viento, que viene de un lugar, tú no sabes a dónde va ni de dónde viene. Así es uno que es nacido de Dios. Tú puedes tener un plan para el día siguiente, tú quieres ir a ganar almas por allá, tú quieres predicar, pero el Señor al día siguiente te dice, no, te levantas, yo quiero que vayas para este lado, quiero que vayas a otra casa, quiero que vayas en otra dirección. Y uno tiene que estar oyendo siempre la voz de Dios que lo va a guiar como el viento. No hay un lugar fijo, no hay planes, no hay metas. Él nos guía de acuerdo a su voluntad, como la iglesia primitiva. Los hombres de Dios se movían guiados por el Espíritu Santo, oían la voz de Dios. Alabado sea el Señor. Y a esa magnitud quiere el Señor que nosotros, ¿qué? Oigamos y veamos las cosas que Dios tiene preparado espiritualmente, no humanamente. Humanamente puedes ver mucha gente, puedes ver enfermedades, puede haber problemas, puede ver lo que está pasando. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Por eso tenemos que estar preparados, ¿qué? Para oír y ver las cosas que Dios ya preparó de antemano para nosotros, a los que le amamos, como dice Pablo a los Corintios. Pero ahí es donde tú no andas por vista, andas por fe. Ahí es donde tú no tienes temor. Si no, no estuvieras encerrado en tu casa teniendo miedo a las cosas que están pasando hoy en día en este mundo. Alabado sea el Señor. Vamos a otro ejemplo de la Biblia. Hechos capítulo 27. Santo es para siempre el Señor. Es muy triste que hoy en día muchos hombres predicadores que dicen que son de Dios están escondidos en sus casas porque tienen miedo a lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿en quién confían? ¿Qué? ¿En una lejía, en un jabón? ¿Confían en un tapaboca? ¿Confían en que no salgan? ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen temor y se olvidan quién están con ellos. ¿Por qué cree que Eliseo dijo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos? Alabado sea el Señor. Es una guerra espiritual, no es humana. Y aquel hombre de Dios, que sea varón de Dios o mujer de Dios, hay cobertura de Dios. Y plaga no toca la morada porque estás haciendo su voluntad. Estás oyendo la voz de Dios que te dice, anda, porque hay mucha gente que está angustiada y de pena y de qué, y de tristeza y de miedo y de temor. Presenta la palabra y gánalos porque no conocen a Dios, por eso que están sufriendo. Alabado sea el Señor. Hechos capítulo 27, versículo 22 al 24. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bendito sea el Señor. Pablo ya había estado en la noche oyendo la voz del ángel de Jehová, el ángel de Dios. Él oía, por eso le dijo Pablo, no temas, porque vas a ir ante César, y nadie va a perecer, sino que solamente lo único que la nave se va a perder, pero tú y los que están contigo se van a salvar. Y él le creyó al Señor. ¿A quién le crees, varón? Que dice que eres varón de Dios y mujer de Dios. ¿A quién le crees? ¿A lo que dice el científico? ¿A lo que dicen los epidemiólogos? ¿A lo que dicen los doctores? ¿Ah? ¿A quién le crees? ¿A lo que dijo el Señor o a lo que dice un hombre? Por eso dice, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo no aceptó lo que estaba pasando. Pablo no se desesperó como el resto. Pablo no dejó de comer. Pablo no estaba haciendo lo que hacían el resto. Pablo estaba seguro quién le había hablado. Había oído la voz de Dios, no la voz de la gente.
No la voz de un doctor, la voz de la gente que estaba de miedo y de temor. ¿A quién estás oyendo, pues? Para que tengas miedo y estés en tu casa encerrado de miedo a esta pandemia. ¿A quién estás oyendo? La palabra del Señor dice que tenemos que confiar en Dios. Pero para que tú confíes en Dios, Pablo dijo, de quien yo soy y a quien yo sirvo. Por eso oía la voz. Él no vivía para él, vivía para Dios. Y le servía a Dios, su vida le pertenecía. Alabado sea el Señor. Eso es lo que hacía Eliseo. Eliseo y qué, y Pablo tuvieron que hacer cosas que para demostrarle a Dios que eran hombres decididos a dejar todo por amor de Cristo y por servirle a Él. Porque es importante, hermano, si un cristiano quiere llegar a ver y oír las cosas que Dios está preparando para nacer y ver y oír espiritualmente, uno tiene que servirle y decir que nosotros a vida le pertenece, al dejar todo por seguirlo a Él. Si no, vamos a ver qué hizo Eliseo. Primera de Reyes 19. Santo es para siempre el Señor. Primera de Reyes capítulo 19. Bendito sea Dios. Santo es para siempre el Señor. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba 12 yuntas de buey delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante, él echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te echó yo? Y se volvió, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bendito sea el Señor. Eliseo, hermanos, para poder servir al varón de Dios y servir a Dios como un profeta, él tenía que caminar con un varón de Dios, Elías. Pero para poder él caminar y servir a Elías y servir a Dios, él tenía que hacer algo. ¿Qué pasaba si Eliseo dejaba sus 2 bueyes y su arado? ¿Qué pasaba? Como hoy en día, ¿qué pasa si tú tienes tu corazón en confianza en algo en este mundo humano? Tranquilamente Eliseo hubiera ido con Elías y al ver que habían problemas, que los querían matar, que los querían corretear, que les venían muchas acechanzas de la gente que no creía, él hubiera dicho, ¿sabes qué, Elías? Esto no es para mí. ¿Sabes qué? Tú sigue. ¿Quién como tú, varón de Dios? Yo no tengo ese valor que tú tienes. Mejor estoy seguro allá en mi yunta de bueyes, ahí tengo 2 bueyes, ahí tengo un arado, con qué trabajar la tierra y poder vivir y comer. ¿Para qué buscarme problemas? ¿Para qué buscarme enemigos al estar predicando la palabra del Señor o al estar haciendo la voluntad de un Dios vivo? Yo sí creo, pero más seguro estoy allá con mis bueyes, trabajando y comiendo en paz. No me gano problemas. Eliseo sabía que el camino de Dios era difícil, pero no imposible. Porque tenía un varón de Dios que era conocido, que era Elías. Ese varón de Dios no tenía programas, no tenía planes, no tenía ni siquiera familia. Él servía día y noche al Señor. Era conocido en ese tiempo. Por eso que él sabía el testimonio de Elías. Y es por eso que cuando él le llamaba sabía que tenía que dejar todo. Entonces, para poder servir a Dios y servirle a Elías, tenía que hacer algo, matar a sus bueyes y coserlo con el arado. ¿Para qué? Para repartir a la gente del pueblo pobre. Y ahí recién irse. Tenía que renunciar a todo lo que tenía que en este mundo humano que lo ataba para poder seguir adelante y ya no retroceder. Por eso que los mató los bueyes y los siguió. Renunció a lo que tenía en este mundo humano para poder ser un varón de Dios y servirle a Dios. Y que Dios pueda abrirle los ojos y los oídos para ver lo que Elías también veía y oía. Elías también oía la voz de Dios y veía cosas sobrenaturales. Por eso que Eliseo sabía el testimonio de Elías. Es por eso que él también tuvo que renunciar a todo. ¿Para qué? Para que no lo ate con su pasado y poder servir al Señor. ¿No le parece conocido que lo mismo hizo Pablo? Vamos a Filipenses capítulo 3. Alabado sea el Señor. Filipenses capítulo 3. Porque si tú quieres ser un varón de Dios o mujer de Dios, tienes que renunciar a todo lo que tú amas en este mundo humano y que tú confías en eso. Algo, un negocio, un trabajo, mamá, papá, algo que tú confías y que sabes que nunca te va a defraudar cuando tú necesites. Alabado sea el Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo.
Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor a Cristo. ¿Cuántas cosas eran para Pablo ganancia? Pablo era fariseo de fariseos, era un principal en la sinagoga, era un discípulo o un seguidor de Gamaliel. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre conocedor de la ley, pero humanamente no había nacido de nuevo, no había sido abiertos los ojos y los oídos espirituales para oír y ver las cosas sobrenaturales. Mientras que estaba con los fariseos, él no podía porque no creían en Jesús, no habían nacido, por eso persiguieron a Jesús y lo mataron. Pero Pablo tuvo que ir a Damasco, y yendo a Damasco se le apareció el Señor de la gloria. En ese momento que se le apareció, él creyó: ¿quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret, al quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Creyó que él era el Señor, que él era el que estaba persiguiendo, que él era Dios, y le dijo que anda ya, y a Damasco se te va a decir un profeta que te va a decir lo que tienes que hacer. Y se fue. ¿Cómo se fue? Ciego. Se fue ciego 3 días y 3 noches ayunando, y cuando Ananías puso la mano sobre él, fueron abiertos los ojos y los oídos. Alabado sea el Señor. Pero para eso tuvo que renunciar. Una vez que abrió, renunció a todo, a todo. ¿Por qué? Por amor de Cristo y por el conocimiento. Si un hombre y una mujer quiere ser un varón o mujer de Dios, que Dios le abra los ojos y los oídos, tienen que amarlo al Señor y creerle y seguirlo y renunciar a todo lo que hay en este mundo humano, que para un cristiano es ganancia. Hay muchos que tienen negocio, que no quieren servir al Señor por el negocio. Hay muchos que tienen un trabajo y que por el trabajo no le quieren servir a Dios, no confían en Dios, confían en su trabajo, confían en su negocio, confían en mamá, en papá, en alguien que les da, que les ayude en los problemas. Por eso quiere que uno renuncie a todo en la mente, a todo lo que le ve de confianza y amor, que nuestra confianza y nuestro amor debe estar en el Señor. Alabado sea el Señor. Pablo tuvo que renunciar a todo lo que era ganancia, que representa todo lo que él confiaba para poder vivir humanamente, para poder conocer al Señor y por amor seguirle, y poder ver y oír las cosas que Dios estaban preparadas para todos aquellos que le aman. Alabado sea el Señor. Porque si un hombre y una mujer no abre los ojos y los oídos, es porque no lo ama. Y si uno quiere conocer a Dios y amarlo, tiene que seguirlo y renunciar a todo lo que es obstáculo en este mundo humano. Mire qué dijo Jesucristo, Juan 14, 21. Y ya lo hemos leído en el mensaje pasado, es un versículo bien conocido. Lo vamos a volver a leer, versículo 14, Juan capítulo 14, versículo 21 al 26. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Alabado sea Dios. Yo le pongo un ejemplo. Cuando una persona ama humanamente a otra persona en este mundo humano, hablando cuando uno se va a casar o se casa, uno cuando ama, hermanos, es capaz de dar su vida por la persona que ama. Todos los días quiere estar con ella o con él, escuchar su voz, sentir hablarle, que le cuente su vida, cada día conocerlo más, compenetrarse más, socializarse más, haber bastante comunicación, bastante dialecto, bastante armonía. ¿Para qué? Para llegarse a conocer un poco más y no hacer las cosas que les agradan a la persona amada, ni tampoco la persona amada hacer algo que les agrada a la persona que está amando. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que cuando uno ama nunca va a faltarle respeto a la persona que ama, ni con palabras ni con hechos. Y para no hacer eso, pasa más tiempo con él o con ella para conocerlo y decirle: ¿qué te agrada? A mí no me gusta que hagas esto, ya no lo vuelvo a hacer, amorcito. A mí no me gusta que hagas esto, ya no lo vuelvo a hacer. A mí me gusta que hagas esto, ahora sí lo voy a hacer, amor, porque sé que yo te amo y te lo voy a hacer para que te sientas bien. Entonces, cuando uno quiere amar a Dios y nacer, porque se trata de nacer. Todas las personas vienen a Cristo, la mayoría viene por problemas, y lo acepta como Señor y Salvador, y Dios sabe que hay duda, y cuando crees, entonces lo primero que haces es decir: Señor, perdonarte tus pecados porque crees algo, y Él te da una medida de fe. ¿Para qué? Para que esa medida de fe crezca. ¿Cómo? Cuando tú empiezas a acercarte al Señor y empiezas a conocerlo.
Y una vez que tú lo vas conociendo, entonces empiezas a practicar el pecado, ¿a practicar qué? La verdad, porque tú ya empiezas a conocer lo que le gusta a Dios y qué no le gusta. Y si tú empiezas a hacer lo que le gusta a Dios, entonces inmediatamente Dios, ¿qué hace? Empieza a transformar tu alma. Empieza a convertir tu alma, ¿por qué? Por su palabra, porque la estás oyendo y te estás dejando enseñar. Pero para que eso pase, ojo, hermano y hermana que escuchas este mensaje, tienes que renunciar a todo lo que posees de valor en este mundo humano y que confías en eso. Porque si no, te he puesto dos ejemplos, de Eliseo y de Pablo. Tenían que renunciar a todo para poder, ¿qué? Acercarse a Dios y seguirle y obedecerle y amarlo. Porque mientras más andas con Él, más lo vas a amar cuando lo conozcas y Él se va a manifestar a ti. Porque dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los memoriza y los pone por obra, me voy a manifestar a Él. Cuando Él se manifiesta a tu vida, empiezas a escuchar sus voces, empiezas a ver las cosas que Él te quiere mostrar, ahí lo empiezas a amar, porque vas a tener experiencia con Jesucristo. Mire qué dijo Jesucristo en Lucas 14:33. Alabado sea el Señor. Lucas 14:33. Bendito sea Dios para siempre. Jesús mismo que dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si usted va a las Escrituras, en Mateo 19:29, dijo el Señor Jesucristo, y cualquiera que haya dejado tierras, casa, padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, por mi nombre o por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hoy algo de renunciar. No se refiere que tienes que dejar todo, se refiere que tienes que renunciar en tu mente. Romanos 7:25, Pablo dijo, de gracias a Dios por Jesucristo que ahora sirvo a la ley de Dios en la mente. Se refiere que tú no debes confiar en nada material ni nada humano en este mundo humano, que tú debes poner la mirada en el Señor y confiar en Él y a Él amarlo primero, a Él tienes que seguirlo. Si se trata de elegir entre nuestro negocio, entre las personas y Dios, es Él. A Él tenemos que seguirlo, a Él tenemos que amarlo, en Él tenemos que confiar. Si tú no renuncias a todo lo que tú confías o amas en este mundo humano, no puedes ser su discípulo. Acá está diciendo bien claro, espiritualmente. Por eso esto no lo va a entender ni lo va a cumplir aquel hombre y mujer que escucha el mensaje con sus oídos humanos. Dios no habla por su palabra al oído humano. Por eso le dijo a los discípulos, el que tiene oídos para oír, que oiga, pero oiga espiritualmente, porque si tú lo estás oyendo humanamente, va a decir, no, este predicador está hablando tonterías, no sabe lo que está diciendo, ¿cómo va a pedir que renunciemos a todo? Dejar a la familia, dejar de amar y de confiar, tenemos que vivir con algo. No lo vas a entender. Los apóstoles, entendieron, los discípulos también, porque creían y se convirtieron, abrieron los ojos y los oídos para oír y ver las cosas espirituales. En cambio los fariseos y los judíos no oían, porque no habían nacido, y como no oían, no entendían, y no comprendían, y no se convertían. Por eso si vas a escuchar este mensaje, y tú lo ves y no entiendes, ¿por qué no lo entiendes? Porque Dios no te está hablando a ti a la carne, está hablando al espíritu y al alma. Pero si es que has nacido, si estás creyendo y confías en el Señor, y si no confías, es hora que confíes. ¿Cómo? Renuncia a todo lo que posees en este mundo humano. Todo lo que tú confías, sea tu trabajo, tu negocio, tu papá, tu mamá, cualquier cosa que estás confiando. Cuando tienes problemas, renuncia a eso y empieza a confiar en el Señor. Síguelo al Señor. Empieza a conocer su palabra y empieza a obedecerle para que Dios se manifieste a ti y tú lo empiezas a amar cuando se manifieste y sepas que Él te puede ayudar en vez de confiar en las personas y en las cosas humanas. Alabado sea el Señor. Porque eso es lo que dijo, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Pero dijo algo bien hermoso, ¿cómo es que vas tú a nacer? ¿Y cómo es tú que Él te va a abrir los ojos y los oídos? Ahora vamos a Juan capítulo 14. Ahí está todo. Solo tienes que ver cómo es lo que te está diciendo. 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. ¿Cómo va a abrir nuestros ojos y los oídos? Cuando tú ya lo conoces, cuando tú te entregas y ya tú estás aquí en el camino, Él quiere abrirte los ojos y los oídos. ¿Y a través de qué? Acá dice bien claro. El Espíritu Santo, cuando tú lo recibes, va a hacer dos cosas para abrirte los ojos y los oídos. Inmediatamente te va a enseñar, ojo, te va a enseñar, ¿para qué? Para que tú veas espiritualmente.
Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Vamos a Efesios 4, 21 y al 24. Dice, va a hacer dos cosas. Él te va a enseñar y te va a recordar o te va a guiar, que es igual, es lo mismo. Efesios 4, 21. Alabado sea el Señor. ¿Cómo es que nos va a abrir los ojos y los oídos? A ver, ahí está. Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24. Si en verdad le habéis oído, pero ¿cómo? Espiritualmente, no humanamente. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vuelve a repetir Jesucristo que tienes que oír espiritualmente, por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, habla del corazón espiritual dentro. Por eso es necesario que el cristiano nazca, que se arrepienta y que Dios le dé su presencia. ¿Para qué? Para que empiece a nacer, al obedecer su palabra. Ahí es donde empieza a abrir los ojos y los oídos, cuando tú empiezas a oírlo espiritualmente, no humanamente. Puedes tener 15, 20 años en el Evangelio. ¿Por qué no te conviertes? ¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues haciendo lo que quieres y no vives para Cristo? ¿Por qué? Escuchas la palabra, pero la escuchas pesadamente con el oído humano, pero el alma y el espíritu está sin qué, sin fruto, sin qué, sin edificarse. No ha nacido, no se ha convertido. Por eso dice que cuando uno nace, cuando uno se entrega al Señor, lo recibe, inmediatamente Dios lo sella con su presencia, y al unirse espiritualmente, Él quiere convertir el alma. Por eso cuando tú empiezas a obedecer, y dice 1 Pedro 1:22 que es purificado el alma por la obediencia a la verdad, entonces empieza Dios a convertir el alma. En ese proceso es que Dios te va abriendo los ojos y los oídos para que te dejes enseñar, porque uno nace al obedecer la palabra. Entonces ya empiezas a abrir los ojos y los oídos, porque te estás dejando enseñar. Acá dice, si en verdad le habéis oído, no humanamente, sino espiritualmente, y habéis sido por él enseñados conforme a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que me tengo que sacar el viejo hombre, hablando espiritualmente. Dentro de ti hay un hombre que está conforme a qué deseos engañosos, que le gusta pecar, el alma está haciendo lo malo, y tiene que ser renovado la mente. Por eso que cuando tú te dejas enseñar, Dios va quitando todo lo malo del alma, va limpiando el alma y va sacando el hombre que Dios ha creado en la santidad, en la justicia y la santidad de la verdad. Es importante. Es importante nacer para poderlo oír y dejarnos enseñar. El Espíritu está ¿para qué? Para enseñarnos, hablar al Espíritu de que no debemos hacer eso, sacar esto y poner esto. ¿Para qué? Para que salga el nombre que Dios ha creado dentro, que ha puesto su presencia para que dé fruto. Alabado sea el Señor. El Espíritu está para enseñarnos, pero enseñarnos espiritualmente. Él no le habla a la carne, habla al Espíritu. Por eso es necesario nacer y obedecer, porque uno nace por la obediencia a la palabra. Vamos a Santiago 1:28. Santiago 1:28. Alabado sea Dios. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Cuando tú obedeces la palabra, ya te he dicho 1 Pedro 1:22 que Él purifica primero el alma por la obediencia a la verdad, luego la santifica, o sea, la transforma. Ahí naces. Estás obedeciendo, es porque tú ya naciste. Oiga, una criatura cuando nace del vientre de la madre, no obedece mientras está dentro. Ha sido engendrado. La palabra dice en Juan 1:12 y 13 que hemos sido engendrados por Dios, porque hemos creído, lo hemos recibido al Señor como Señor y Salvador. Entonces falta nacer. ¿Por qué? Cuando tú vas escuchando la palabra y vas obedeciendo, entonces Él te hace nacer, te limpia y te santifica. Ahí es donde abre los ojos y los oídos. Es como un bebé cuando sale del vientre de la madre, no abre los ojos rápido, ni tampoco los oídos. Cerraditos los tiene, pasados los días los va abriendo poco a poco y empieza a ver algo que nunca vio y empieza a ver algo que nunca, o empieza a oír algo que nunca oyó. En la barriguita oía papá, mamá, pero no sabía quién le hablaba, sabía que era su padre. Cuando empieza a abrir los ojos, ahí empieza a ver el bebé quién es su padre, lo empieza a buscar porque ya su voz es conocida. Pero no oye, hasta que sale de la barriga, oye más claramente.
Oía de la barriga, pero medio turboso porque estaba encerrado. Hay una placenta en la barriga. Aún parece algo, un ruido conocido de papá, de los hermanos. Pero cuando sale, ahí oye bien, ahí ve bien las cosas que no podía ver dentro cuando estaba engendrado. Es igual un hombre cuando ha sido engendrado, dice en Juan capítulo 1, versículo 13, por Dios, va a tener que nacer. Y cuando nace, ahí abre los ojos poco a poco y los oídos poco a poco. ¿Por qué? Porque está naciendo, ¿por qué? Porque sigue a Cristo, se deja enseñar por el Espíritu Santo, ¿a qué? A vivir de una manera muy diferente y renueva el alma y la mente, ¿para qué? Para que salga esa creación que Dios ha puesto dentro de nosotros. Entonces, cuando tú te dejas enseñar y Dios te va abriendo los ojos y los oídos, ahí es donde también te empieza a guiar, porque dice que te recordará o te guiará. Juan 16, 13. Por eso está el Espíritu Santo, alabado sea el Señor para siempre. Juan capítulo 16, versículo 13, bendito sea el Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, bendito sea el Señor. Él nos guía a toda la verdad. ¿Por qué no se dejan guiar los cristianos? ¿Por qué sabiendo la palabra, dice un ejemplo, que tienes que congregar, no congregas? ¿Por qué? Ahora no hablo de ahorita porque está prohibido, pero cuando había ir con culto, ¿por qué no congregabas? Y decías, no puedo, el Señor sabe que tengo que trabajar, Él sabe mis necesidades, Él me entiende. Eso es mentira del diablo porque Dios no entiende a nadie. Dios ha puesto leyes, al que cree le va bien, el que no cree y vive por vista le va a ir mal, porque va a tratar de justificarse. ¿Y cómo oye la palabra? Humanamente, pesadamente, porque la carne no quiere obedecer. Jesús dijo en Juan 6:63 que la carne no aprovecha la palabra. Si tú la oyes con el oído humano, no la aprovecha. Lo vas a oír pesadamente, lo vas a ver duro, te va a doler, te va a afectar. Porque la palabra no va a la carne, va al espíritu, va al alma. Lo que quiere es transformarla, llevarlo ¿qué? A vivir una vida muy diferente, a limpiar y purificar y santificar la vida del alma del ser humano. Pero cuando te conviertes, inmediatamente naces, porque te vas a convertir, naces, abres el ojo y el oído para que Dios pueda hablarle a tu espíritu y hablar a tu alma. Y ahí es donde Él te guía, ahí es donde Él te convence. Alabado sea el Señor para siempre. Él hace todo, pero siempre y cuando tú lo sigas. Y cuando tú ames su presencia o ames su palabra, Él se va a manifestar en ti. Porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los retiene y los obedece, yo me manifiesto a Él, dijo el Señor. Es ahí donde Él te da experiencias, Él te empieza a hablar, Él te empieza a ayudar, Él te empieza a enseñar, no a la carne, sino al Espíritu, bendito sea el Señor. Pero mire qué dijo Pablo, es ahí donde tú maduras, porque un niño bien alimentado con la leche, madura, crece, se desarrolla y empieza a entender las cosas, y madura. Mire qué hizo Jesucristo por Pablo. Bendito, 1 Corintios capítulo 2, esto lo dijo Pablo para entender un poquito mejor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, versículo 6 al 14. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, acá viene lo hermoso, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué cree que los discípulos dijeron, Señor, ellos, ¿por qué les hablas por parábolas? Para que oyendo no entiendan, no perciban, no pueden percibir. Un hombre que no cree, no se convierte, no nace, no va a poder percibir espiritualmente, va a ver las cosas humanamente. Pero dice que Dios ha preparado cosas para los que le aman. ¿Qué? Cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón. Aquellos que han madurado, aquellos que han alcanzado la madurez. ¿Y cómo uno alcanza la madurez? ¿Por qué? Por discernir y utilizar la palabra. Y no la utilizas a tu conveniencia, porque aquí dice que
hablamos no sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Si tú no has nacido, si tú no oyes la voz de Dios ni ves las cosas espirituales, Él no te puede enseñar. Por eso que no te conviertes, sigue siendo un hombre más que conoce la Biblia, pero tiene temor y miedo a vivir en este mundo humano con las cosas que estamos viendo. Porque cuando el Señor dice que Él te enseña, el Espíritu te enseña, empiezas a acomodar lo espiritual a lo espiritual, ahí donde no tiene lugar lo humano. Porque yo veo predicadores y hombres y mujeres que hablan de Dios, que dicen que conocen la Biblia y que confían en Dios, pero tienen miedo. Y siempre que les dices por qué no obedeces a Dios, el Señor me entiende, Él me comprende, Él sabe mi necesidad. ¿En qué lugar de la Biblia dice de que acá vas a discernir humanamente? El Señor espiritualmente te enseña a discernir, a discernir, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire que dice el versículo 13, ¿para qué? Para recordarlo. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hombre y mujer que me estás escuchando, y lo vas a escuchar, si tu pastor te está enseñando a acomodar lo humano a lo espiritual, ese no es un hombre de Dios. Aquí dice que el Espíritu nos enseña a acomodar lo espiritual a lo espiritual. No hay campo, ni hay cabida, no hay lugar para tu necesidad humana ni tus problemas humanos. ¿Por qué? Es la única manera que Él va a convertir el alma. ¿A través de qué? De obedecer su palabra. Él te va a enseñar espiritualmente a que tú acomodes todo lo espiritual a lo espiritual. No hay humano acá, no hay humano, porque si metemos lo humano, Él no te dejas enseñar por el Espíritu, te estás dejando enseñar por un hombre que te enseña a meter tu necesidad primero que las cosas de Dios, que te enseña a tener temor, que te enseña humanamente a que tú vivas humanamente y no espiritualmente. Por eso dice que lo que hemos nacido y hemos madurado, ya oímos la voz de Dios, ya vemos las cosas de Dios, porque amamos a Dios y maduramos, y como maduramos, nos dejamos enseñar por el Espíritu, acomodar lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural es aquel que no cree todavía, es aquel que tiene miedo, que no ha madurado, que conoce la palabra, pero no cree, no lo entiende, para él son locura, porque no se pueden discernir humanamente, sino espiritualmente. Bendito sea el Señor. Porque si tú has nacido espiritualmente, hermano, has abierto los ojos y los oídos y escuchas la palabra y lees la Biblia espiritualmente, ¿por qué no te convences de pecado el Espíritu? Porque cuando tú naces, oyes la voz de Dios por la palabra, cuando la escuchas o por la lees, entonces esta palabra es espíritu y es vida. No habla tu carne, habla el Espíritu. Ahí es donde te convences de pecado. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, bendito sea el Señor. Perdón por la garraspera, alabado sea el Señor. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él va a convencer al mundo de pecado, a aquellos que creen. Él dice, de tal manera amó al Dios al mundo, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él creyere, ¿no? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Él vino por el mundo, lo envió a Jesús a morir en la cruz por el mundo, sí, pero para todo aquel que en Él cree. Él va a convencer de pecado cuando uno cree. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que ellos no entienden, no perciben las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ellos no han nacido, no se han convertido. ¿Por qué? Porque ellos tratan de oír y ver humanamente. Cuando tú quieres oír y ver humanamente, estás andando por vista. Nosotros no vivimos por sentimientos y emociones, vivimos por fe. Y para que tú vivas por fe, tienes que escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, tienes que abrir los ojos y los oídos espirituales para oír espiritualmente y no humanamente. Porque si tú dices que has nacido y que tienes los oídos abiertos espiritualmente, ¿por qué no te convence de pecado el Espíritu? El Señor dice que te va a convencer de pecado. Él convence al mundo de pecado. Aquel que cree, lo convence. No a la carne, al Espíritu. Ahí te vas a dar cuenta, hombre y mujer de Dios, ¿por qué no te conviertes? Porque te estás oyendo humanamente, pesadamente.
La carne no aprovecha la palabra. Lo que aprovecha la palabra es el espíritu y el alma. Pero tienes que nacer para que cuando tú empiezas a convertirte y empiezas a abrir los ojos y los oídos por la obediencia a la palabra y te dejas enseñar, inmediatamente el Espíritu de Santo te convence a tu espíritu y al alma que estás haciendo lo malo y te apartas del pecado. Alabado sea el Señor. Por eso que el apóstol Juan dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque está ahí. Alabados, vamos primero a Juan capítulo 3, versículo 8. Santo es para siempre el Dios de la gloria. Primera de Juan capítulo 3. Santo es para siempre el Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Santo es para siempre el Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca del principio. Por eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ojo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un cristiano que ha nacido no practica el pecado. Hermano, todos los seres humanos pecamos, yo también. No practicamos el pecado, quiere decir que yo le pido perdón y sigo pecando lo mismo. Nosotros le fallamos a Dios todos los días de diferentes maneras y le pedimos perdón para confesar lo que hemos hecho mal y Dios nos perdone, nos limpia de maldad. Pero un cristiano que ha nacido no practica el pecado. Quiere decir que, un ejemplo, yo miento y le digo, perdóname Señor y me arrepiento en el nombre de Jesús, perdóname por este pecado, yo me aparto. Al día siguiente vuelvo a mentir y le pido perdón y vuelvo a mentir y vuelvo a mentir. Ese es practicar el pecado. Cuando tú practicas el pecado ya le perteneces al diablo. No es que el diablo esté dentro tuyo, le perteneces al diablo porque él peca él es el rey, el príncipe de este siglo, él es el que ha creado esa maldad, él es el que hace que los seres humanos estén acorralados en su pecado. Por eso que dice que te haces esclavo del pecado, porque practicas el pecado y le pasas a pertenecer a Satanás, porque él es el rey del pecado. Por eso que un cristiano que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pecamos, sí, porque sabe que estamos en este cuerpo humano y le fallamos. Por eso está el Espíritu Santo que nos enseña y nos recuerda y nos guía. No dice no lo hagas. Mira, sal de eso, no te acerques, quítate, apártate, no hables, no mires y empieza a recordarte y a guiarte. Y como hemos nacido, oímos la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros, a nuestro espíritu, que nos habla que no debemos estar ahí, que debemos apartarnos, que no debemos hablar, que no debemos pensar. Él empieza a recordarnos y a enseñarnos y a guiarnos. Entonces no practicamos el pecado, le fallamos y inmediatamente nos convertimos, nos volvemos al camino y ya no lo hacemos. Y caemos en otra cosa y Él nos va guiando en este mundo que no podemos pelear con el enemigo que es espiritual. Es muy diferente pecar que practicar el pecado. Porque el que ha nacido no practica el pecado, peca sí, pero no practica. Porque la simiente de Dios, que es su Espíritu Santo, no permite que pequemos, nos guía, nos enseña, nos ayuda en nuestra debilidad humana. Alabado sea el Señor. Por eso dice, mire, para terminar Romanos 8, Él nos guía, Él nos enseña, Él nos recuerda. Ahí somos verdaderos hijos de Dios. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu no da testimonio a tu carne, a tu espíritu. Y da testimonio de que somos hijos de Dios. Él le habla al espíritu del ser humano. Alabado sea Dios. La única manera de poder salir del pecado y poder vivir en santidad es que el cristiano crea de corazón de que Jesús murió y resucitó y que ahora es espíritu y que Él es santo en toda su manera de vivir. Entonces inmediatamente lo recibe y lo acepta como Señor y Salvador, y como dice en Juan capítulo 1 versículo 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verdaderamente creyeron y le obedecieron, y Dios limpió su alma por la palabra, porque fueron engendrados, no de carne ni de varón ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Eres engendrado. La simiente de Dios está ahí. Entonces inmediatamente Él hace nacer por obedecer su palabra, purifica el alma, la santifica y la transforma. De tal manera que abre los ojos y los oídos espirituales para que Dios pueda hablar por su palabra, o cuando leas Dios te hable por su palabra y puede hablarle a tu alma y a tu espíritu, no a tu carne. Para que te convenza de pecado y no practiques el pecado y te apartes de todo lo malo y te empiece a guiar. Porque dice que los que son hijos de Dios son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo.
Si tú practicas el pecado y sigues pecando con cualquier facilidad, tú no has nacido. Porque el Espíritu no te convence de pecado, no te puede convencer. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír espiritualmente, oiga, oiga espiritualmente, ¿para qué? Para que se arrepientan y se conviertan. Y Él los pueda sanar. Ahí es donde tú vas a entender las cosas espirituales. Ahí es donde te vas a dejar enseñar por el Espíritu a cómo dar lo espiritual a lo espiritual. No hay espacio para lo humano, para que no digas, es que Dios me entiende, Dios sabe mi necesidad, Dios me comprende. Eso no dice la Biblia, eso te ha enseñado un hombre. Dios dice que tienes que nacer para que vivas y andes espiritualmente guiado. ¿Y qué? Por el Espíritu Santo. Y Él te puede enseñar y Él te puede recordar y te puede guiar en este mundo a vivir una vida santa, justa, delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a orar. Alabado sea el Señor. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Y perdónanos, mi Señor, si todavía no hemos nacido. Tú nos conoces. A todos los hombres y mujeres que van a oír a tu voz, a todos esos hermanos y hermanas en todo el mundo, donde hay un alma de saber la verdad, Señor, perdónales si no está viviendo conforme a tu voluntad. Perdónalos si no han creído de corazón para nacer espiritualmente y poder obedecer y amarte más que todas las cosas y renunciar a todo lo que poseen en este mundo humano en el cual confían y seguirte todos los días a ti para que tú puedas hacerlos nacer y que puedan abrir sus ojos y sus oídos espirituales para ver y oír cosas que otros no pueden ver y oír. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pedimos que tu presencia nos ayude en nuestra debilidad y que nos puedas dar la fortaleza para poner por obra esta palabra en medio de la necesidad, de la angustia, de la enfermedad y poder ser luz y testimonio en este mundo de tinieblas. Te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra y por tu presencia y declaramos por fe que esta palabra no va a regresar vacía, sino que va a dar el fruto por el cual tú le envías a cada uno de nosotros. Y recordemos, Señor, y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Gloria a Dios.